Nunca pensé que un simple peluche me haría ver todo lo que quise ignorar durante años. Fue la voz que me rompió por dentro. El osito estaba en la mochila de mi nieto, como cualquier otro juguete. Pero esa noche, cuando se activó por accidente en mi cocina, supe que mi silencio tenía que acabar. No fue una grabación de un niño jugando. Fue la voz de una mujer, una voz que conozco demasiado bien, diciendo algo que no debía escucharse. A veces, la verdad no entra por los ojos, entra por los oídos. Y una vez que la escuchas, ya no puedes hacerte la tonta. Soy Carmen. Tengo 67 años. Soy viuda desde hace una década y madre de un solo hijo, Tomás, que siempre ha sido el orgullo de mi vida. A él le di todo, incluso el silencio, porque durante años guardé lo que vi, lo que sospeché, lo que me gritaba el alma, pero mi corazón de madre se negaba a destruirle la vida. Yo sabía que su esposa, Laura, no era la mujer que aparentaba ser. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Esa fue mi excusa, una que repetí muchas veces mientras tragaba en seco y sonreía en las fotos familiares. A Laura la conocimos en una reunión sencilla, en casa de una amiga de mi hijo. Tenía esa mirada dulce y esas formas suaves que engañan a cualquiera. Era educada, sonriente y sobre todo encantadora con Tomás. Y eso me bastó. Él no había tenido suerte en el amor y verla tan interesada en su mundo me pareció casi un milagro. Es buena para él, me decía. Es lo que necesita. Lo que no sabía era que esa dulzura inicial era apenas un disfraz, uno que se iría cayendo poco a poco, con los años. Cuando se casaron, fui la primera en ayudar. Yo planché su vestido de novia. Yo cociné para 80 personas porque no quisieron gastar en banquetes. Laura me agradeció con una sonrisa, pero nunca con palabras. No es que yo esperara flores, pero un simple gracias habría sido suficiente. Nunca llegó. Al principio pensé que era timidez. Después me di cuenta que era otra cosa, desprecio silencioso. Me toleraba, pero no me quería cerca. Y con el tiempo, hizo lo posible para alejarme de todo. El nacimiento de mi nieto, Mateo, fue el momento más feliz de mi vida, y también el inicio de mi invisibilidad. Me di cuenta que Laura me usaba, para cuidar al niño, para las comidas, para lavar ropa cuando ellos no podían. Yo lo hacía con gusto. Nunca pedí nada. Pero ella fue clara desde el principio. Yo era la abuela de emergencia, la que sirve cuando hay prisa, pero no la que se sienta en la mesa. Me dolía, pero me callaba. Por Tomás. Él, mi hijo, siempre fue un buen hombre. Honesto, trabajador, noble. Uno de esos que todavía abren la puerta del coche a su esposa. Y ella, bueno, ella sabía cómo aprovechar eso. Se fue convirtiendo en el centro de todo. Tomás ya no me llamaba para contarme sus logros. Era ella quien filtraba las noticias. Incluso empecé a notar que mi nieto repetía frases como «Mamá dice que no necesitas venir» o «Mamá dice que no es bueno que me des dulces, abuela». Palabras pequeñas, pero que van cortando el alma. No era tonta. Solo tenía miedo de ver la verdad completa. A veces creemos que si no abrimos los ojos, el problema no existe. Pero sí existe. Solo espera el momento perfecto para explotar. Y para mí, ese momento fue hace 3 semanas, cuando Mateo vino a pasar la tarde conmigo. Traía su mochila roja con dinosaurios. Me pidió un sándwich y luego se quedó dormido en el sillón. Yo recogía sus cosas para guardarlas cuando escuché un sonido extraño, como una voz mecánica. Al principio pensé que era su reloj, pero venía del osito, uno color miel que llevaba en la mochila. El niño dormía profundamente. Lo agarré por curiosidad y lo apreté. Lo que salió me paralizó. Lo pasé increíble anoche, pero tienes que divorciarte ya. No quiero compartirte más con Tomás. Esa voz era la de Laura. Sentí que la sangre se me iba de las manos. La solté como si quemara. El osito cayó al suelo con un golpecito ridículo, como si no acabara de destruirme. Me quedé en silencio, mirando a Mateo dormir, con su carita tranquila, con los párpados pesados por los juegos. Pensé en todas las veces que lo cuidé, en las fotos familiares, en las navidades con sonrisas falsas, y comprendí, sin lugar a dudas, que la mentira no era nueva. Llevaba años creciendo bajo mi techo. No sabía si llorar, si gritar, si arrancar esa grabación y estrellarla contra la pared. Pero en lugar de eso, me senté y escuché otra vez.
Apreté el peluche. Y ahí estaba. Misma voz, misma frase, mismo veneno. Mateo se movió, medio despierto, y me dijo: ese osito lo trajo un amigo de mamá. Lo dejó en la camioneta y ella me lo dio. Lo dijo sin saber lo que implicaba, sin saber que acababa de confirmar lo que yo temía, porque en esa casa nadie hablaba de amigos de mamá, y mucho menos de hombres. Laura tenía otro, quizás más de uno, y ese maldito peluche había grabado todo por error, o quizás por destino. Ya no lo sé. Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir callando. No era solo por mi hijo, era por ese niño inocente que estaba siendo criado entre mentiras. Lo que escuché ese día me dio miedo, pero también me dio fuerza. Porque las mujeres como yo, las que se callan, las que siempre están en segundo plano, cuando decidimos hablar, lo hacemos con toda el alma. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Hablar. Sin gritos, sin escándalos, solo con la verdad. Porque esta historia ya no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que fueron silenciadas en sus propias casas. Hoy voy a contarte todo, desde el principio. Dicen que los grandes engaños no se construyen con gritos, sino con silencios, con esos pequeños gestos que a simple vista no significan nada, pero que, con el tiempo, te desgastan el alma. Yo no me di cuenta de inmediato, o mejor dicho, no quise darme cuenta. Me vendí la idea de que todo lo que me incomodaba era parte de una nueva etapa. Ya no es solo tu hijo, Carmen, me repetía. Tienes que aprender a soltar. Pero hay cosas que no se deben soltar, y una de ellas es la dignidad. Laura tenía ese tipo de belleza que no impone, pero tampoco pasa desapercibida. Delgada, bien arreglada, con ese tipo de sonrisa que se practica frente al espejo. Sabía cómo hablar, cómo moverse, cómo mirar. Y lo peor, sabía cuándo callar. En las reuniones familiares, se mostraba como la nuera ideal. Me abrazaba al llegar, me daba un beso en la mejilla, me preguntaba cómo me sentía, pero sus ojos no sonreían. Me miraba como quien mide a un enemigo. Y yo, tan ciega por el amor a mi hijo, acepté todo, incluso cuando el cariño era más por obligación que por afecto. Recuerdo que el primer cumpleaños de Tomás después del matrimonio fue en su casa. Yo llegué temprano, con un pastel que horneé toda la noche. Me abrió Mateo, que apenas empezaba a caminar. Venía con sus manitas sucias de chocolate, feliz. Laura salió detrás, con cara de sorpresa, no de alegría. Me dijo, casi sin mirarme: «Ah, pensaba que ibas a llegar más tarde». Le respondí con una sonrisa que me dolía en la garganta. Me ofreció un café que nunca trajo. Me sentaron en una esquina, lejos de los adultos, y a Tomás no le pareció raro, porque Laura ya había empezado su trabajo de silenciamiento, un gesto a la vez. Durante años, cada comida familiar fue una especie de recordatorio de que yo sobraba. Si Mateo lloraba, me lo quitaban de los brazos. Si decía algo sobre cómo criar a un niño, Laura me interrumpía con frases como: «Ahora las cosas se hacen diferente, Carmen». Y yo asentía. Me mordía la lengua. Me tragaba el orgullo. Porque así nos enseñaron a las mujeres de mi generación. A no meternos, a no incomodar, a no opinar. Pero por dentro estaba cansándome. Tomás, por su parte, seguía siendo el buen hijo. Me visitaba una vez por semana. Me llevaba despensa, me preguntaba si necesitaba algo, pero ya no hablaba de sí mismo. Todo lo que sabía de su vida me lo decía Laura. Ella me filtraba su estado de ánimo, sus proyectos, incluso si estaba cansado o feliz. A veces sentía que hablaba con una empresa y no con mi familia. Todo pasaba por ella. Todo se autorizaba por ella. Y aunque nunca me faltó al respeto, yo sabía que Laura ya le había llenado los oídos con mis supuestas intromisiones. Una vez, sin querer, escuché cómo discutían en la cocina. Yo estaba en el baño, con la puerta entreabierta. Laura le decía: «Tu mamá no tiene por qué opinar sobre nuestra casa. Si tanto quiere decidir, que se consiga su propia vida». Y Tomás le respondía con ese tono cansado que nunca le había oído antes: «No empieces, Laura. Ella solo quiere ayudar». Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, noté que me hablaba con menos entusiasmo, como si pesara cada palabra para no causarme expectativas.
Después de esa discusión, empecé a llegar menos. No porque no quisiera, sino porque ya no me sentía bienvenida. A veces Mateo me llamaba llorando porque quería que lo llevara al parque, pero Laura ponía excusas. Está enfermito. Ya salió. Tiene tarea. Incluso hubo una semana en que no me dejaron verlo, sin explicación. Y cuando Tomás me preguntó por qué estaba tan callada, le dije que estaba bien, porque no quería meterlo en un conflicto que no veía. A los hombres les cuesta ver esas cosas. Ven la superficie. Pero nosotras sentimos el desprecio aunque venga disfrazado de cortesía. Y luego vinieron los secretos. Los pequeños, los que solo notas si estás atenta. Laura comenzó a salir más de casa. Primero eran clases de pilates, luego terapia, luego tardes con amigas. Siempre tenía una razón para irse por varias horas. Regresaba cansada, pero feliz. A veces con ropa nueva, a veces oliendo a perfumes que no usaba antes. Un día, al abrazar a Mateo, le dije en broma que olía a colonia de hombre. Él me respondió, es del coche de mamá. Huele así cuando ese señor la lleva. Me congelé. Le pregunté quién era. Me dijo, no sé. A veces lo llama Luis, a veces Leo. Esa noche no dormí. Sentí que mi cuerpo estaba lleno de una rabia tibia, de esas que no queman por fuera pero te hierven por dentro. Porque no era solo la posibilidad de que Laura tuviera otro hombre. Era el descaro, la normalización del engaño, la tranquilidad con la que mi nieto hablaba de otro adulto que lo acompañaba, sin que su papá lo supiera. Y peor, la certeza de que Laura sabía que yo no diría nada, porque me había convertido en una figura muda, en una estatua de yeso que todos veían, pero nadie escuchaba. Ahí fue cuando empecé a escribir. No un diario tradicional. No, eran notas sueltas, detalles, fechas, nombres, frases, cosas que el tiempo borra si no las anotas. El nombre Luis o Leo apareció varias veces. Las salidas entre semana también. Las idas repentinas a visitar a su madre sin Mateo. Incluso empecé a guardar recibos, papeles de lavandería, etiquetas. Pequeñas piezas que aún no formaban el rompecabezas, pero que ya tenían forma de verdad. Y mientras todo eso pasaba, Tomás seguía en su burbuja, trabajando horas extras, llevando flores, cocinando los fines de semana. Lo miraba y me dolía. Me dolía ver lo ciego que estaba. Me dolía ver cómo ella se burlaba de él en su propia cara. Me dolía ver a mi hijo, convertido en un extraño. Pero aún no era tiempo de hablar. Porque una cosa es saber, y otra muy distinta es demostrar. Y yo estaba esperando la prueba definitiva, la que no dejara dudas, la que quemara la máscara, la que hiciera imposible seguir fingiendo. Y esa prueba estaba a punto de llegar. Las mentiras más grandes no son las que se dicen, son las que se ocultan con sonrisas. Yo empecé a darme cuenta cuando Laura comenzó a ser demasiado amable. Sí, así como suena, amable. De la nada. Me ofrecía café. Me decía que me veía muy bien para mi edad. Me preguntaba si necesitaba ayuda con algo en casa. Era como si de pronto le importara. Y esa, para mí, fue la señal más clara de que algo andaba mal. Porque las personas que te tratan con desprecio durante años no cambian de un día para otro sin motivo. No era bondad, era distracción, cortina de humo. Una tarde, mientras ella lavaba platos y Tomás no estaba, me preguntó, con esa voz suave que usaba cuando planeaba algo, si podía cuidar a Mateo una noche entera. Según ella, tenían que salir de la ciudad por una capacitación de trabajo. Sonreí, acepté, y luego le pregunté si llevarían al niño al menos parte del viaje. Me respondió, sin titubear, que no, que sería solo para adultos. Algo me picó por dentro, porque Laura odiaba dejar a Mateo más de unas horas, según decía, pero esa vez no le importó. No me dejó ni el número del hotel. Esa noche, Mateo me contó que ya habían hecho ese mismo viaje 2 veces antes, que dormía en casa de una tía que yo no conocía, y que una vez escuchó a Laura hablando en voz baja por teléfono, riéndose. Dijo que la oyó decir, no te preocupes, él ni se imagina. Él pensaba que hablaba de una sorpresa para su papá, pero yo ya sabía a quién se refería con él. Después de que se durmió, busqué en su mochila y encontré una servilleta con el nombre de un restaurante y un número escrito a mano. No decía mucho,
pero era una pista más. Algo que guardé junto con todo lo demás en un sobre que escondía detrás de los libros en mi sala. Mi archivo secreto. Mi colección de verdades invisibles. Poco a poco, empecé a notar un patrón. Laura desaparecía siempre los jueves por la tarde. Siempre. A la misma hora. Decía que iba a terapia, pero nunca regresaba con carpetas ni hablaba del proceso. No había notas, ni tareas, ni progresos. Solo su cara relajada, su ropa un poco más ajustada, y a veces marcas en el cuello que intentaba cubrir con maquillaje. Lo sé, porque una mujer reconoce esas cosas. Las viví, las escondí, y ahora las volví a ver, pero en el cuerpo de alguien que le juró fidelidad a mi hijo. Un jueves decidí seguirla, no como en las películas, con gafas oscuras y un sombrero. No, solo caminé 2 calles detrás de ella, como cualquier vecina. La vi subir a un coche gris que no era de Tomás. Conducía a un hombre que no logré ver bien, pero sí vi cómo se tocaron la mano antes de que arrancara. No se abrazaron, no se besaron, pero los cuerpos dicen más que las palabras, y los de ellos hablaban. No le conté a nadie, ni a mi hermana, ni a mis amigas. Lo guardé dentro, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es tener pruebas. Y yo no quería actuar desde el coraje, quería actuar desde la verdad. Así que empecé a tomar fotos. No muchas, solo las suficientes. Momentos clave. El coche estacionado, Laura entrando en un edificio que no era oficina ni centro de terapia, saliendo con una bolsa distinta a la que llevaba. Todo lo guardaba en mi celular, en una carpeta escondida con nombre falso. Me temblaban las manos cada vez que tomaba una foto, porque sentía que traicionaba a mi hijo. Pero entendí que no era traición, era protección. Un día, Mateo me pidió que le ayudara a hacer la tarea. Mientras buscábamos su cuaderno, encontré un dibujo arrugado en su mochila. Era un dibujo infantil, hecho con crayones. 3 figuras humanas, una era él, otra era su papá, y otra claramente no era Laura. Era una mujer rubia con vestido rojo, y al lado otro hombre con barba. Pregunté quiénes eran. Me dijo, ella es la amiga de mamá, y él es el señor que la lleva en el coche. No supe qué decir, solo lo abracé, porque entendí que estaba creciendo entre sombras, que Laura no solo mentía, estaba enseñándole a mentir, a normalizar lo que no debía ser normal. Y eso, para mí, fue peor que cualquier engaño. El colmo llegó una tarde en que Mateo soltó, como si nada, mamá dice que no le digas nada a papá de lo que yo te cuento, que tú eres muy mayor y te confundes. Me lo dijo jugando, sin malicia, pero a mí me dolió como una bofetada, porque esa frase no era de él, era de ella, y me di cuenta de que Laura no solo me estaba excluyendo, me estaba enterrando, estaba sembrando en el corazón de mi nieto la idea de que su abuela estaba loca, o confundida, o débil. Y eso no lo iba a permitir. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esperando la gran prueba, porque ya la tenía. No era una foto, no era una grabación, era la historia completa, tejida en fragmentos, la conducta de Laura, los dibujos del niño, sus frases, los horarios que no cuadraban, los objetos fuera de lugar. Todo hablaba, todo gritaba, y Tomás, pobre, seguía con los ojos cerrados. Pero todavía me faltaba algo, algo que lo hiciera ver, sin dudas, que la mujer que amaba estaba jugando con todos nosotros, porque el problema no era solo el engaño, era la manera en que nos había vuelto cómplices involuntarios de su mentira. Nos manipulaba, nos dividía, nos usaba, y ya no podía permitírselo más. Así que me prometí que la próxima vez que encontrara una prueba concreta, la guardaría, no la confrontaría, no pelearía, solo la reuniría, como quien arma una carpeta judicial, porque si iba a hablar, lo haría con todo. Y fue justo entonces cuando el destino me dio lo que buscaba. Algo pequeño, insignificante para cualquiera, pero para mí fue la llave. Y esa llave, muy pronto, abriría la puerta a una verdad que nadie podría seguir negando. La primera prueba llegó como llegan los terremotos pequeños, sin aviso, pero lo suficientemente fuerte como para mover algo adentro de ti. Fue una casualidad, o quizás una señal del universo, no lo sé, pero ese día
mientras acomodaba la mochila de Mateo después de que se fue, encontré algo que no debía estar ahí. Un recibo arrugado, olvidado entre sus cuadernos. No era un juguete, ni una tarea. Era un comprobante de pago de un motel, con fecha, hora y nombre. Y en la parte de atrás, escrito con tinta roja, decía: «No tardes mucho, mi amor». Me temblaron las piernas. Me tuve que sentar, porque no era un error. Era exactamente lo que parecía. Lo primero que sentí fue náusea. La segunda fue una claridad que me quemaba por dentro. Ahí estaba, la evidencia que necesitaba, con nombres, con números. No era una sospecha, era un hecho, y no venía de una fuente cualquiera. Venía del lugar más inocente, la mochila de mi nieto. La traición había llegado hasta sus manos, hasta su espacio. Ya no era solo un tema de adultos. Ahora, esa mujer estaba metiendo su doble vida dentro del mundo de un niño. Guardé el recibo sin decir palabra. Esa noche no pude dormir. Me la pasé sentada en la cocina, con la luz apagada, escuchando cada sonido de la casa como si pudiera encontrar más respuestas en el silencio. Repasaba mentalmente cada detalle: las salidas de Laura, los dibujos de Mateo, las frases que me habían parecido raras, las marcas en su cuello, las llamadas a escondidas. Todo encajaba, todo tenía sentido. Y sin embargo, una parte de mí aún no lo quería creer. Porque el dolor de aceptar una traición no viene solo por lo que te hacen, sino por lo que tú permitiste sin querer. Al día siguiente, fui a ese motel. Me presenté como cualquier clienta confundida. Pregunté si ahí trabajaba una mujer llamada Laura o si alguien con ese nombre había reservado una habitación recientemente. No obtuve respuesta, como era de esperarse, pero vi una libreta de registro, y aunque la recepcionista la tapó enseguida, alcancé a leer un nombre: Luis T. Fue suficiente. Luis o Leo, el nombre que Mateo había dicho. Ese amigo de mamá que manejaba el coche que olía distinto. El rompecabezas seguía armándose. Después de ese día, todo cambió. Mi mirada, mis gestos, mi energía. Ya no me esforzaba en sonreír frente a Laura. No me importaba si notaba que algo estaba mal. Yo sabía lo que sabía, y eso me daba poder. El tipo de poder que no se grita. El que se lleva con la cabeza alta y los ojos bien abiertos. Una tarde, mientras Laura hablaba por teléfono en el jardín, dejé caer sin querer, o quizás queriendo, una carpeta al suelo. Dentro llevaba copias de los recibos, fotos del coche y una hoja con fechas que coincidían con las ausencias de ella. Lo hice justo frente a ella. Lo recogí con calma. No dije nada, pero vi cómo le cambiaba la cara, cómo su sonrisa se congelaba por una fracción de segundo. No preguntó qué era. No se atrevió. Y yo, simplemente, me levanté y le ofrecí un té. Desde entonces, empezó a tratarme diferente. Más distante, más nerviosa, como si supiera que yo sabía, pero seguía fingiendo. Y yo, también. Porque si algo he aprendido es que la paciencia de una mujer que ha sido traicionada es peligrosa. Se parece a la calma antes del huracán. Unos días después, Mateo me dijo algo que terminó de romperme. Mamá dice que tú estás triste porque estás sola, que por eso inventas cosas. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. No por mí, sino por él. Porque Laura estaba usando su inocencia para protegerse. Le estaba enseñando a desconfiar de mí. Estaba construyendo un muro entre nosotros. Y eso era imperdonable. Nadie tiene derecho a romper el vínculo entre una abuela y su nieto. Nadie. Fue entonces cuando empecé a escribir una carta. No para enviarla. No aún. Era para mí. Para ordenar lo que sentía. Para decir todo lo que había callado. Empecé con una frase que me salió del alma. Te están traicionando, hijo, y no lo ves porque amas demasiado. La escribí con calma, sin rabia, sin insultos. Solo la verdad. Cada línea era una herida abierta. Cada palabra, una cicatriz. Guardé esa carta junto con el resto de las pruebas, y me juré que, llegado el momento, se la entregaría a Tomás. Pero no en medio de un drama. No con gritos. Quería que la leyera en silencio. Que sintiera lo mismo que yo. Ese frío en el estómago, esa punzada en el pecho, esa claridad dolorosa que llega cuando todo se derrumba. Porque no se trata solo de exponer una infidelidad. Se trata de rescatar la verdad.
de proteger a quienes amamos, de no permitir que las mentiras se conviertan en rutina. Y yo ya no iba a permitirlo. Sabía que el día se acercaba, que algo iba a pasar. Una señal, una palabra, un gesto, algo que haría caer el velo por completo. Y cuando llegó, no fue lo que esperaba. Fue más simple, más doloroso, más definitivo. Pero eso te lo contaré después. Pensé que ya lo había visto todo, que no podía haber más traición que la que ya había descubierto. Pero estaba equivocada. Lo que vino después no fue una sorpresa, fue una confirmación. Como si la vida quisiera asegurarse de que no me quedara ni una sola duda. A veces, la verdad llega cuando uno deja de buscar. Y ese día, sin querer, abrí la caja de Pandora. No fue con llanto ni escándalo, fue con una llamada, una sola llamada. Todo empezó una mañana cualquiera. Mateo había olvidado su lonchera en mi casa, así que pasé a llevársela a la escuela. Laura ya no me dirigía la palabra más que para lo mínimo. Apenas un gesto, una mirada breve. Me ignoraba en público, pero yo sabía que estaba más pendiente de mí que nunca. Al dejar la lonchera, noté que su celular vibraba dentro del coche. No estaba cerrado. Sonó varias veces, como si quien llamaba no pensara rendirse. No me enorgullece lo que hice, pero lo hice. Tomé el teléfono, no para abrirlo, no para revisar sus mensajes, solo para ver el nombre del contacto. Decía Amor Leo. Sentí un vuelco en el estómago. No era Luis, era Leo. Otro nombre, otro amor, otro hombre. Y entonces entendí. No era un error, no era un romance pasajero, era una red, una vida paralela. Laura no tenía un amante, tenía varios, uno para cada necesidad, uno para cada parte de su farsa, uno para cada mentira que le contaba a mi hijo mientras lo miraba a los ojos. Pasé todo el día con una presión en el pecho. Volví a casa, busqué mis notas, mis fotos, todo lo que había guardado durante meses. Empecé a cruzar fechas, a revisar recibos, movimientos, frases sueltas de Mateo. Y como si estuviera armando un rompecabezas en llamas, vi la imagen completa. Las veces que dijo que iba al doctor y no regresaba con receta. Las noches en que Tomás se quedaba dormido esperándola. Las llamadas a números desconocidos. Los perfumes distintos. La ropa que no usaba para ir a trabajar, sino para salir a tomar aire. Todo estaba ahí. Siempre había estado ahí. Solo que ahora lo veía con claridad. Un nombre llevó a otro. Encontré un recibo más, esta vez de una tienda de regalos, con una nota escrita a mano, para esa sonrisa que me tiene loco. El nombre de quien lo firmaba no era Luis, ni Leo. Era Sergio. Otro más. 3 hombres. 3 engaños. Y mi hijo, dándolo todo. Lloré. No por mí. Por él. Por Mateo. Por todos los años en que esta mujer jugó con nuestras vidas como si fueran piezas de ajedrez. Y nosotras, las mujeres que fuimos criadas para aguantar, para no meternos, para respetar el matrimonio, hemos aprendido a guardar silencio. Pero esta vez no. Esta vez, el silencio no me protegería. Esta vez, el silencio me convertiría en cómplice. Empecé a planear. No una venganza. No. Nunca me he movido desde el odio. Pero sí una verdad. Una escena clara, sin lugar para excusas. Empecé a preparar el terreno. Reuní todo, fotos, mensajes, fechas, recibos, incluso los dibujos de Mateo. Todo iba en una carpeta. Le puse un nombre simbólico, lo que callé por ti. A los pocos días, fui a buscar al director de la escuela de Mateo. Le dije que necesitaba saber quiénes habían ido a recoger al niño los últimos 2 meses. Dijo que solo Tomás y Laura tenían autorización. Pero luego, al revisar los registros, encontró una firma que no correspondía con ninguna de las dos. Un tal Luis Torres. La misma inicial que había visto en el motel. Otro clavo más. Otro pedazo de mentira. Regresé a casa con la carpeta bajo el brazo. Me senté en la cocina, sola, como muchas veces. Miré la foto de Tomás cuando se graduó. Tan feliz, tan limpio de alma, tan lejos de todo esto. Y sentí un nudo en la garganta, porque yo sabía lo que venía. Sabía que pronto tendría que darle esta verdad en las manos, pero no quería que la recibiera de golpe. Quería que la sintiera, que la masticara, que la viviera como yo la viví.
poco a poco, con cada evidencia, con cada grieta. Laura, mientras tanto, ya no fingía tanto. Se volvía más fría, más seca, menos amable, pero no me enfrentaba. Sabía que algo había cambiado. Me tenía miedo, no por lo que yo pudiera hacer, sino por lo que yo sabía. La información es poder. Y yo tenía todo. Mateo, sin saber nada, seguía siendo el sol de mis días, pero hasta él comenzaba a reflejar esa tensión. Ya no quería quedarse a dormir con su mamá cuando su papá no estaba. Me preguntaba si podía quedarse conmigo. Decía que allá todo era raro. Y yo le respondía que aquí siempre tendría su espacio, su lugar, su verdad. Y justo cuando pensé que ya lo tenía todo, pasó algo más, algo que me dejó helada. Revisando su cuaderno de tareas, encontré un dibujo nuevo. Esta vez, solo dos figuras, él y yo, con la frase, con la abuela estoy seguro. No necesitaba más pruebas, solo necesitaba el momento correcto, el lugar perfecto, y ese momento se acercaba, porque en unos días sería el cumpleaños de Tomás, y ahí, por fin, todo saldría a la luz. No todas las batallas se libran con gritos, algunas se ganan con silencio, con estrategia, con mirada firme. Y yo ya había decidido que no iba a quedarme sentada viendo cómo mi hijo celebraba su cumpleaños abrazando una mentira. Ya no podía. No después de todo lo que sabía. No después de todas las noches en que lloré sola, sin que nadie supiera, sosteniendo una verdad que quemaba. Ese día, el día de su cumpleaños, sería el punto de quiebre, el momento exacto en el que todo se reacomodaría, aunque doliera. Tomás iba a cumplir 40 años. Un número importante, un número redondo, fuerte, y como cada año, Laura planeaba una celebración. Pero esta vez fue distinta. Ella no tenía entusiasmo. Todo lo organizaba con prisas, sin emoción. Se notaba desconectada. Y lo peor, no tenía pensado estar presente todo el día. Dijo que tenía que ver a su madre en la mañana, que regresaría por la tarde. Yo sabía que era mentira. Esa madre enferma que solo aparece en sus historias cuando necesita desaparecer. Mentira tras mentira. Y Tomás, como siempre, creyéndolo todo. Fue entonces cuando supe que ese sería el escenario perfecto. No solo por el simbolismo del cumpleaños, sino porque ella misma se estaba alejando del evento. No sospechaba nada. Estaba tan segura, tan confiada, que ni siquiera se percató de los movimientos a su alrededor. Porque las personas que creen que controlan todo son las que menos se dan cuenta cuando se les cae el suelo bajo los pies. Yo tomé el control de la celebración. Le dije a Tomás que quería organizarle algo íntimo, solo con gente cercana. Y él, agradecido, aceptó. Empecé a llamar a sus amigos de la infancia, a sus primos, a los pocos familiares que todavía lo querían de verdad. Armé todo en silencio, sin redes sociales, sin mensajes públicos. Solo gente real. Solo los que sabían quién es él, quién fue siempre. Un buen hombre, noble, trabajador. Uno que no merecía lo que estaba viviendo. Mientras organizaba todo, también preparaba otra cosa, la carpeta con las pruebas. Ya no era solo un conjunto de documentos, era una historia completa. Fechas, nombres, fotos, dibujos, recibos. Incluso la carta que había escrito días antes. Todo estaba perfectamente clasificado. Y encima de todo, puse una foto de Mateo, sonriendo, inocente, porque él era el corazón de todo esto, el único que no podía seguir creciendo entre mentiras. Laura seguía en su mundo. Hablaba con normalidad, como si no pasara nada, pero había algo en sus ojos, un brillo distinto. Ya no era nerviosa, era soberbia, como si sintiera que había ganado, como si supiera que tenía el control total. Incluso me dijo, en un tono condescendiente, que ojalá no exagerara con la decoración, porque Tomás odiaba los dramas. Esa frase me quedó grabada, porque justo eso es lo que hacen los manipuladores, convertir la verdad en un drama, para desarmarte antes de que hables. La noche antes del cumpleaños no pude dormir. Tenía miedo, no de lo que iba a pasar, sino de la reacción de Tomás. Temía verlo roto, verlo mirar a Laura y no reconocerla. Temía que mi verdad lo destruyera. Pero luego recordé lo que siempre me decía mi madre: la mentira también mata, solo que más lento.
y mi hijo ya había sangrado suficiente. El día llegó. La casa estaba limpia, decorada con cosas sencillas pero bonitas. Había flores, comida, música suave, gente que realmente lo quería, gente que lo abrazaba y le deseaba, cosas buenas de corazón. Y entre todos esos rostros sinceros, también estaba ella, con su vestido perfecto, su sonrisa de catálogo y su falsa amabilidad, actuando como siempre, la esposa ideal. Nadie lo habría notado. Nadie, excepto yo. La carpeta estaba guardada en un cajón del mueble del comedor, esperando su momento, esperando el segundo exacto en que todo iba a cambiar. No era una bomba, era una semilla, una que sembraría en su alma la necesidad de despertar, no para que odiara, no para que gritara, sino para que, por fin, viera. Tomás estaba feliz. Se reía, contaba anécdotas, abrazaba a su hijo. Era una escena hermosa, y al mismo tiempo era trágica, porque cada gesto suyo, cada palabra, era una prueba más de que estaba siendo traicionado en la forma más cruel, con sonrisas, con fingimientos, con teatro. Esperé a que todos comieran, a que Laura se distrajera, y cuando Tomás se quedó solo en la sala, me acerqué. Le di la carpeta en silencio. Le dije que era un regalo, uno diferente, que debía abrirlo cuando estuviera listo, que no tenía prisa. Él me miró con extrañeza, pero confió. Siempre ha confiado en mí. Y eso fue lo que me mantuvo firme. La noche continuó como si nada, pero yo ya no era la misma. Había hecho lo que debía. No destruí su fiesta. No lo humillé frente a nadie. Le entregué la verdad en privado, como una madre que respeta, como una mujer que ama, incluso cuando duele. Esa noche, al irse, Tomás me abrazó. No dijo nada, pero su abrazo fue más largo que nunca, más fuerte, y su mirada ya no era la misma. Sabía que lo había leído, y que nada volvería a ser igual. Nunca he creído que las casualidades existan. Cuando la verdad quiere salir, busca la grieta más pequeña para colarse. Y en esta historia, esa grieta fue un juguete, un simple osito de peluche, el mismo que había encontrado semanas antes con una grabación que me heló la sangre. Ese pequeño objeto olvidado que, sin querer, se convirtió en la voz de la traición. No imaginé que justo ese día, en medio de la fiesta de cumpleaños de Tomás, ese peluche iba a hablar. Literalmente, iba a decir lo que todos callaban. Iba a desatar el final. La noche avanzaba tranquila. Laura seguía fingiendo como si nada. Abrazaba a Tomás, sonreía para las fotos, atendía a los invitados. Era la esposa perfecta. Nadie podría imaginar que detrás de esa sonrisa se escondían años de mentiras. Yo la observaba, en silencio, como si ya la viera desde otro lugar, con otra luz. No me daba rabia, me daba tristeza, porque ni siquiera en ese momento, ni rodeada de gente que la quería, fue capaz de mostrar remordimiento. Seguía actuando. Tomás se mantenía sereno, pero yo sabía que había leído todo. No hacía falta que dijera nada. Su mirada era distinta. Ya no la miraba igual. No era odio, ni desprecio. Era un tipo de silencio que solo conocemos las personas que hemos sido traicionadas, ese que se instala en los huesos. Una mezcla de decepción y resignación. Y eso, para mí, fue suficiente. Sabía que el cambio ya había empezado dentro de él. Mateo, ajeno a todo, corría entre los adultos con sus juguetes. En algún momento, encontró el osito. Ese osito que había traído desde su casa sin saber el peso que cargaba. Lo levantó, lo abrazó y comenzó a jugar. Yo lo vi desde la cocina. No dije nada, solo observé, porque algo dentro de mí ya sabía que ese momento iba a llegar, que algo estaba por suceder. Y sucedió. En medio de la risa de los invitados, en el exacto instante en que Laura contaba una historia banal, el osito se activó. Nadie lo había apretado. O tal vez sí, sin querer. Pero el sonido fue claro, inconfundible. La voz de Laura, grabada en ese peluche, se escuchó nítida en la sala. Lo pasé increíble anoche, pero tienes que divorciarte ya. No quiero compartirte más con Tomás. El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera cortado la luz. Nadie dijo nada. Todos se quedaron congelados. La grabación se repitió. 2 veces. 3.
Mateo la miraba sin entender. Sonreía, como si fuera un juego, pero los adultos todos supimos lo que era. Laura se puso blanca. Tomás no se movió. Solo bajó la cabeza. El peluche cayó al suelo, como si ya no hiciera falta sostenerlo. Yo no dije nada. No era mi momento. No hacía falta decir una sola palabra. La verdad ya estaba desnuda, en medio de todos, sin defensa. Uno de los invitados, un primo de Tomás, fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente y se despidió con un gesto seco. Después, uno a uno, comenzaron a salir. Sin escándalo, sin gritos, solo con esa incomodidad que deja el sabor de la traición en el aire. Nadie se atrevió a mirar a Laura. Nadie sabía qué decir. Y la fiesta simplemente terminó. Tomás tomó el peluche, lo guardó en una bolsa y se fue a su habitación. No dijo nada. No lloró. No reclamó. Pero en ese silencio había más fuerza que en cualquier grito. Laura intentó justificarse. Se acercó a mí, temblando, con una cara que nunca le había visto. Quiso hablar, pero levanté la mano, no para callarla con violencia, para hacerle entender que ya no tenía sentido, que ya era tarde, que el daño estaba hecho, y que, por primera vez en su vida, tendría que enfrentarlo sola. Mateo se quedó dormido en el sillón, sin entender por qué todos se habían ido. Yo lo cubrí con una manta, lo acaricié y le susurré al oído que todo iba a estar bien, porque lo estaría. No de inmediato, no sin dolor, pero al final todo estaría bien. Laura se fue esa misma noche. No volvió a decir una palabra. Recogió sus cosas, bajó la mirada y salió. Nadie la detuvo, ni siquiera su hijo, porque incluso él, con apenas 8 años, sintió que algo se había roto para siempre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar. No fue una victoria. No lo sentí así. No gané nada. No celebré. Pero sí sentí algo profundo. Paz. Porque hice lo que debía. Porque protegí lo que amo. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Esa noche, después de que la grabación salió a la luz, el silencio era tan espeso que parecía que podías tocarlo. Nadie decía nada, pero todos lo sabían todo. Laura se había ido, y lo que quedó no fue solo una casa en calma. Fue una familia partida. Fue la herida abierta que por fin podía empezar a sanar. Y aunque muchos pensaban que ahí terminaba todo, para mí, ahí apenas comenzaba. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentada en la cocina, viendo cómo el reloj avanzaba. Cada tic era una respiración más, un paso más lejos de la mentira. Tomás no salió de su cuarto. Mateo dormía profundamente, ajeno al terremoto que acababa de pasar. Y yo solo pensaba en lo que vendría. Porque la verdad, aunque libera, también arrasa. Y hay que estar lista para recoger los pedazos. A las 7 de la mañana, escuché la puerta del cuarto de Tomás abrirse. Caminó lento, sin zapatos, con la cara hinchada de no dormir. Se sentó frente a mí, en silencio. No necesitábamos palabras. Yo le tomé la mano. La tenía fría, como si todo su cuerpo hubiera estado detenido durante horas. Me miró, con los ojos llenos de algo que no era rabia. Era decepción, dolor seco, de ese que ya no llora, que solo existe. ¿Desde cuándo lo sabías, mamá? Me preguntó, con voz baja. Le respondí la verdad. Toda. Le conté cómo empezó todo, cómo fui notando las señales, cómo decidí juntar pruebas, cómo dudé, cómo lloré, cómo me sentí culpable por ver lo que él no veía, cómo me partió el alma tener razón. No me gritó, no me reclamó, solo escuchó, y al final se levantó, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por no dejarme solo, gracias por ser más fuerte que yo». Nunca antes me había sentido tan vista, tan entendida, porque no había hecho esto para probar nada. Lo hice por amor, por él, por Mateo, por dignidad. Y que lo entendiera fue todo. Pasaron los días. Laura no llamó, no regresó, no mandó mensajes. Solo se desvaneció, como si supiera que ya no tenía nada que decir, como si entendiera que su lugar en esta historia había terminado. Lo único que llegó fue un correo frío, con palabras legales: «Quiero que hablemos del divorcio». Ni una disculpa,
Ni una explicación. Solo papeles. Como si todo lo vivido pudiera resumirse en un párrafo y una firma. Tomás no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Se enfocó en Mateo, en reorganizar su rutina, en limpiar los espacios que Laura había contaminado con su presencia. Yo lo ayudé como pude, pero sin invadir. Solo estando ahí, como una columna, como una sombra tranquila, como una madre que aprendió a esperar. Mateo también cambió. Se volvió más cariñoso, más preguntón. Empezó a buscarme con más frecuencia, a pedirme que le leyera cuentos, a dormir en mi cama. Y una noche, sin esperarlo, me dijo: Abuela, ¿tú sabías que mamá ya no va a regresar? No supe qué responder. Me quedé callada unos segundos. Y él, con esa sabiduría que solo tienen los niños, agregó: Está bien, ya no quiero que papá esté triste. Ahí fue donde supe que todo estaba funcionando, que, poco a poco, la verdad estaba curando. Porque no hay mejor medicina que saber que uno ya no vive en la mentira, que los que quedan, aunque heridos, están vivos, y lo están intentando. Tomás finalmente firmó los papeles, pero antes de hacerlo, le escribió una carta a Laura, no para insultarla, no para reclamarle, sino para dejar claro que sabía todo, que se había enterado de cada mentira, que había visto las fotos, escuchado la grabación, leído los mensajes, y que aún así la perdonaba, no por ella, sino por él mismo, para no quedarse atrapado en su veneno. Yo leí esa carta, y lloré, porque entendí que mi hijo no solo era noble, era valiente, porque perdonar no es olvidar, es soltar, es no cargar con el barro ajeno. Después del divorcio, Tomás decidió que Mateo y él se mudarían por un tiempo, no lejos, pero sí a otro barrio. Empezar de nuevo. Yo lo apoyé, aunque me dolió, porque acostumbrarse al vacío de la casa después de tener al nieto cerca no es fácil, pero sabía que era necesario, que a veces tomar distancia también es una forma de sanar. Antes de irse, Tomás me dijo: No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste. Si no fuera por ti, seguiría ciego. Le respondí: A veces, los ojos no sirven de nada si el corazón no quiere ver. Se fue con Mateo, con una maleta, unos juguetes y una paz nueva, una que no tenía hacía años. Y yo me quedé con la calma, la que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque doliera, la que se gana, no con gritos, sino con verdad. A veces creemos que lo peor ya pasó, pero no siempre es así. La tormenta no siempre grita. A veces regresa en silencio, como un eco que nadie pidió. Eso fue lo que sentí el día que vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Laura está llamando. Después de todo, después del divorcio, después del silencio, se atrevió. No supe si contestar, pero lo hice, no por curiosidad, por instinto, por cerrar el círculo. Su voz sonaba diferente, no rota, no arrepentida, sonaba calculada, como siempre. Me dijo que quería hablar conmigo, no con Tomás, conmigo, que necesitaba explicarme ciertas cosas. Me pidió 10 minutos, y cometí el error de aceptar. Nos vimos en una cafetería del centro. Yo llegué primero. Me senté en la mesa más apartada. Ella apareció 15 minutos tarde, con la misma elegancia fingida de siempre, pero con algo distinto en la mirada: urgencia. No era tristeza, era miedo disfrazado de cortesía. Me sonrió como si fuéramos viejas amigas. Me preguntó cómo estaba Mateo, cómo estaba Tomás. Le respondí con monosílabos. No quería conexión, solo claridad. Entonces, sin rodeos, me soltó lo que venía a decir. Cometí errores, lo sé, pero Tomás me sigue amando. Siempre lo hará. Ustedes pueden ayudarme a volver. Mateo me necesita. Me reí, no por burla, por incredulidad, porque todavía tenía el descaro de hablar de amor, de usar a mi nieto como escudo, como excusa. ¿Sabes qué necesita Mateo? Le dije. Un entorno donde nadie mienta, donde nadie use su inocencia para manipular. No contestó, solo apretó los labios. Luego cambió de estrategia. Se hizo la víctima. Dijo que estaba perdida, que sus relaciones paralelas fueron formas de escape, que Tomás nunca la escuchaba, que yo la excluía. Lo típico, el guión del que huye de su propia culpa.
Yo ya no sentía enojo. Sentía una mezcla de lástima y cansancio. Me di cuenta de que no había aprendido nada, que no se arrepentía de verdad. Solo buscaba regresar porque había perdido el control. No por amor, por costumbre, por necesidad de poder. Le dejé claro que ya no tenía cabida en nuestras vidas, que lo mejor que podía hacer era desaparecer en silencio, por el bien de todos, y que, si de verdad quería a Mateo, debía dejarlo crecer en paz. Le dije que mi hijo no la odiaba, solo había abierto los ojos, y que el amor no sobrevive en la mentira. Se pudre, se descompone. Se fue sin decir adiós. Y yo sentí que, por fin, el capítulo estaba cerrado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Tomás volvió a sonreír poco a poco. Empezó a retomar su trabajo con otra energía. Empezó a hacer cosas que había dejado de lado durante años: leer, correr en las mañanas, cocinar con Mateo. Vivir. Eso, vivir. Mateo también floreció. Empezó terapia infantil con una psicóloga amorosa que supo ayudarlo sin forzarlo. Un día, dibujó una casa con 3 ventanas. Le preguntaron quién vivía. Ahí, respondió, mi papá, mi abuela y yo. No mencionó a Laura, no con odio, simplemente no estaba. Y yo descubrí algo nuevo en mí, una calma que no conocía, una fuerza que pensé que ya no tenía. Empecé a salir más, a caminar, a cuidar mis plantas, a escribir. Sí, a escribir, porque toda esta historia me quemaba por dentro, y entendí que no debía guardarla, que hay muchas mujeres como yo, silenciadas en sus propias casas, mujeres que ven todo, que sienten todo, pero que son tratadas como invisibles. Y me prometí que, si alguna vez contaba esta historia, lo haría con dignidad, no desde el odio, desde la verdad. Un domingo por la tarde, Tomás me pidió que cuidara a Mateo mientras él salía con unos amigos. Dijo que era solo una cena, pero su voz tenía un tono diferente. Me hizo sonreír, porque entendí que estaba abriendo otra puerta, que no tenía miedo de volver a confiar, aunque fuera poco a poco. Le dije que sí, que no se preocupara, que saliera, que disfrutara. Esa noche, Mateo y yo cocinamos juntos, reímos, jugamos. Antes de dormir, me abrazó fuerte y me dijo, «Abuela, ¿tú siempre vas a estar conmigo?». Le respondí sin pensarlo, «Siempre, hijo. Aunque tú no me veas, yo voy a estar, cuidándote, amándote, defendiéndote con mi verdad». Y en ese momento supe que todo lo que hice valió la pena, que todas las lágrimas, los silencios, las dudas, las pruebas, tenían un sentido, porque había salvado lo más valioso, el alma de mi familia. No toda, no los que se fueron, pero sí los que se quedaron. Hay historias que no terminan con un portazo, sino con una puerta entreabierta, porque la vida sigue, aunque no queden testigos. Y esta historia, la mía, la de mi hijo, la de mi nieto, no cerró con un final ruidoso, sino con algo mucho más valiente, el silencio lleno de sentido. Porque cuando has pasado por tanto, te das cuenta de que la verdadera victoria no es que te pidan perdón, sino que ya no te afecte. Un año ha pasado desde aquella noche en que la verdad se gritó sola, desde que un peluche habló lo que muchos callaban. Y aunque todo cambió, también hubo cosas que se mantuvieron firmes, como mi amor por los míos, como mi certeza, como mi promesa de que nunca más iba a permitir que me hicieran sentir invisible en mi propia familia. Hoy la casa está más tranquila. Hay risas, hay rutina, hay aroma a comida casera. Mateo creció, tiene una mirada más segura, más despierta. Su risa volvió a sonar limpia. Tomás encontró otra forma de vivir. No volvió a buscar pareja, no por miedo, sino por respeto a su propio proceso. Me dice que ahora primero quiere aprender a estar bien solo, para algún día compartir su paz con alguien que lo merezca. Y yo aprendí a soltar, a no necesitar una disculpa para sanar, a vivir con el corazón firme, sin rencores. Me convertí en esa figura que muchas veces los demás no entienden, pero que siempre está, como esas columnas viejas que sostienen casas enteras y nadie ve. Pero si se rompen, todo se viene abajo. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea y Tomás preparaba café, sonó el timbre. Era un mensajero. Traía un sobre a mi nombre, sin remitente.
Lo abrí con manos frías. Dentro, una hoja sencilla, escrita a mano. Lamento todo lo que hice. No espero que me perdones. Solo quería decir que me equivoqué. Firmado, Laura. La leí una sola vez. No porque doliera, sino porque no necesitaba más. No era una disculpa, era un alivio para su conciencia. Y está bien. Cada quien carga sus culpas como puede. La doblé y la guardé en una caja donde tengo otras cosas que duelen, pero que ya no pesan. Esa misma noche, Tomás la vio sobre la mesa. Me preguntó si quería hablar de eso. Le dije que no, que ya todo estaba dicho. Y me abrazó, largo, callado, como solo abrazan los hijos cuando entienden todo sin que se les diga nada. En los días siguientes, escribí. Mucho. Empecé a llenar cuadernos. No solo con esta historia, sino con otras que vi, que viví, que callé. Porque entendí que no basta con sobrevivir. Hay que contar. Hay que dejar huella. Porque allá afuera hay muchas mujeres como yo, que creen que ya no tienen voz. Y yo estoy aquí para decirles que sí la tienen. ¿Qué se importa lo que vieron, lo que sintieron, lo que sospecharon? Que no están locas, que no están solas. Mateo me dice que cuando sea grande quiere ser alguien bueno, como su papá, y también fuerte, como su abuela. Y ese es el regalo más grande que me ha dado la vida. Saber que, incluso en medio de la tormenta, mi ejemplo valió más que cualquier discurso. No sé qué pasará mañana. No sé si algún día Tomás volverá a enamorarse, si Laura intentará regresar, si Mateo me recordará con la voz que hoy me abraza. Pero si sé algo, no me arrepiento de nada, porque hice lo correcto cuando más costaba, porque protegí con mi verdad, porque caminé con miedo, sí, pero no me detuve. Y si algo queda de todo esto, que sea una lección simple, que nunca es tarde para abrir los ojos, para soltar lo que duele, para abrazar lo que sana. Y que una mujer, aunque tenga el alma llena de cicatrices, siempre puede levantarse, siempre puede volver a ser casa. Mi historia no terminó, solo cambió de forma, y ahora puedo decirlo sin llorar.